Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al lugar en el cual nos estén escuchando. Bueno, comenzamos un nuevo programa de La Rueda. Estamos con los compañeros y compañeras de equipo, Luisa Det, Walter Sánchez, y hoy vamos a tratar un tema específicamente de Argentina, pero bueno, que tiene conexiones con muchos otros países, que es un cierto avance o construcción de una agrupación de derecha radical que se llama La Libertad Avanza, que está liderada por un economista que se llama Javier Milei. Bueno, hay muchas cosas para hablar. Les voy a comenzar, digamos, eh, con, con parte de todas estas cuestiones, y aclarando, digamos, de dónde sale la información, lo cual me parece muy importante. Por un lado, digamos, voy a tomar información del doctor Franco de Ledone, que es un doctor en comunicación que trabaja en la Universidad de Berlín y vive, por supuesto, en Alemania, y que se ha dedicado al estudio de las derechas radicales en Europa, fundamentalmente. Y por el otro lado voy a tomar información de un libro que se llama La Reconquista Autoritaria, cómo la derecha global amenaza la democracia en América Latina, que es un libro reciente, salió el año pasado, escrito por Ariel Goldstein, que es sociólogo, y que también se ha dedicado, digamos, a la investigación fundamentalmente de las conexiones de la derecha argentina con las otras derechas europeas y de Latinoamérica también. Bueno, a mí me parece fundamental esclarecer este tema porque me parece que son situaciones que la gente, digamos, en general no se conocen mucho. Entonces, se maneja la adhesión y el voto por una cuestión formal, de gritos, de formas, de manera de expresarse, de algún tipo de crítica o recorte a la casta política. Entonces, es como una lectura muy superficial. Me parece que hay que ahondar un poquito más para ver en dónde nos metemos, porque son cosas serias en las cuales nos metemos. Y para eso hay que recurrir a la historia, como siempre, ¿no? Y hay que recurrir a la información veraz y comprobada, como siempre. Bueno, los que le dicen libertarios o anarcocapitalistas es una teoría económica que surgió en Austria en los años 50. ¿Qué era lo que planteaba esta teoría económica? Que el mercado es el que garantiza la verdadera democracia. Es decir, el mercado, ese ente ahí medio abstracto, la gente compitiendo entre sí, los empresarios, se va a lograr a través de esta competencia que los más eficientes o capaces y demás, bueno, puedan dirigir la economía. Pero luego esto quedó ahí, estamos hablando de Austria y cerca al Mayo francés, es decir, había que ayornarse a la situación. Recordemos que en el Mayo francés los estudiantes hicieron una gran revuelta en Francia, situación que tuvo eco en todos los países, inclusive acá en Argentina. Pero posterior y en la actualidad, digamos, esta idea se transformó dando resultado lo que se llama la alt-right o derecha alternativa en Estados Unidos, que va de la mano de Trump. Ya ganó unas elecciones y ahora se postula para nuevas elecciones. ¿Y qué es lo que plantea esta gente en la actualidad? Que el mercado no es democrático, que no todos somos iguales,
que el capital se concentra en las personas más capaces y que el que tiene habilidades superiores a las demás va a ordenar jerárquicamente el mercado. Por lo tanto, el mercado es antidemocrático. Lo cual, sacando los demás capaces, los demás que se ordena jerárquicamente tienen razón. Pero por ahí no por más capaces, por ahí porque vienen con un capital de antes, económico me refiero, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que plantea esta gente en Estados Unidos en la actualidad? Aparte de otra sarta de cuestiones que en este momento no lo vamos a conversar. Están por una monarquía, pero digamos, una monarquía que los que dirijan son los que tienen más dinero, directa y lisa y llanamente. Por ejemplo, Elon Musk, que es la segunda persona más rica del mundo, dueño de Twitter, y que bueno, y que era hijo de sudafricana, su padre o madre, él es sudafricano, y tiene la nacionalidad canadiense y estadounidense, y empezó con un montón de dinero que sacó de la extracción de diamantes, de la minería, digamos, estos son los más capaces. Pero bueno, vamos desarmando un poquito todo esto. Milei es lo que le dicen paleolibertarios, el libertario en el aspecto económico, conservador, paleo viene de la palabra antiguo, y él se define y es así como minarquista. ¿Y qué quiere decir minarquista? Que el Estado se necesita solo para la seguridad. Es decir, todo lo demás no tiene que intervenir el Estado, ni en salud, ni en educación, y la seguridad. Ahora tenemos que preguntarnos la seguridad de quiénes. Es decir, sí, siguen planteando que tiene que haber fuerzas de seguridad, probablemente para reprimir cuando haya revueltas sociales, cuando quiten los derechos ganados durante años en educación y en salud. Ahora, este debate sobre el Estado, digo porque aparte la derecha argentina no es más ni menos que una copia de las derechas de Europa y del resto del mundo, es un calco, no inventaron nada, no traen nada nuevo. Este debate sobre el Estado tampoco lo generaron los anarcocapitalistas. Este debate sobre el Estado surgió en la época de Marx y en la época de Lenin, y cuando la gente se preguntaba qué iba a pasar con el Estado a partir de la Revolución Rusa. Y una de las cosas, digamos, que aparece, que lo plantea Lenin en El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, perdón, Engels, que lo que realizó es destruir la creencia en un estado absoluto y eterno, lo cual en nuestro contexto significa la creencia de que es indispensable una dirección autoritaria de la sociedad. Engels, en este libro tan conocido, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, lo que plantea es que el Estado no siempre existió y que por lo tanto se puede deducir de esto que no siempre existirá. Entonces, concretamente, lo que se decía en esa época, principios de 1900, es que las clases desaparecerán de un modo tan inevitable como surgieron en su día. Con la desaparición de las clases, desaparecerá inevitablemente el Estado. La sociedad, reorganizando de un modo nuevo la producción sobre la base de una asociación libre de productores iguales, enviará toda la máquina del Estado al lugar que entonces le ha de corresponder, al Museo de Antigüedades, junto a la rueca y el hacha de bronce. O sea que este debate sobre la construcción, la continuidad y la desaparición del Estado es muy anterior. Lo remitimos a principios del siglo XX, que luego se remozó adaptándose, digamos, por el lado de los anarcocapitalistas en Austria en los años 50.
y que termina en la actualidad con Richard Spencer, la derecha alternativa, y en las elecciones que ganó Trump y no sabemos qué va a pasar en las próximas, con concepciones absolutamente reaccionarias con respecto a esto. Y las concepciones más reaccionarias es que deben de gobernar los que más dinero tienen, que son los más capaces. Bueno, me pareció interesante sacar estas cuestiones, fundamentalmente, ya lo digo, los estudios que hace Franco de Ledone en epidemiaultra.org sobre la derecha radical. Y un último tema que me parece interesante, que él separa lo que es la derecha radical de la extrema derecha. La derecha radical son estos partidos liberales en lo económico, algunos no, algunos son más estatistas, en Europa sobre todo, y conservadores en lo ideológico, que tienen ambiciones de poder, es decir, que hacen innumerables alianzas como Giorgia Meloni, se dicen y se desdicen, se acomodan y se desacomodan para llegar al poder, que es lo que estamos observando en Europa y que es el camino que siguen estos grupúsculos acá en Argentina. Y la extrema derecha la diferencia como que son los grupos antisistemas que no les interesa llegar al parlamento, al gobierno de un país, como hoy tenemos en Italia, tenemos en Polonia y tenemos en Hungría. Lo tuvimos en Brasil con Bolsonaro. Así que bueno, me parece importante, digamos, hacer esta separación, que no la hago yo, sino que la hacen los que estudian en profundidad estos fenómenos. Así que bueno, después de esta introducción un poquito larga, pero que me parecía interesante desarmar un poco todo esto, nos gustaría ver qué dice Walter con respecto a este tema. Bueno, ¿cómo va? Lili, Luisa, ¿todo bien? A la audiencia. Bueno, mira, es un tema que tiene un montón de aristas. Yo, a medida que estaba escuchando, estaba notando, y yo siempre digo que tengo la suerte de enseñar historia, ¿no? Digamos, y como yo tengo cursos desde tercer año, doy historia desde el inicio de la Revolución Industrial hasta nuestros días. O sea, un periodo de la historia el más interesante, ¿no? Fines del siglo XIX y todo el siglo XX. Y una de las cosas que yo siempre digo a mis alumnos, me parece que yo quiero arrancar por ahí, es que en este momento histórico que estamos viviendo, nadie es quien dice ser. Es decir, yo no le doy a Milei y a la gente que siga a Milei y a sus partidarios el título de liberal, porque sus ideas son como mínimo contradictorias. ¿Qué significó el liberalismo en el siglo XVII, siglo XVIII? Es decir, 1700, 1600. Fue una reacción contra la monarquía absolutista. Es decir, siempre hay que entender en qué contexto surgen las doctrinas políticas, ¿sí? Y acá yo prefiero hablar de doctrinas políticas y no de ideología, porque el concepto de ideología nos lleva a una representación falsa de la realidad. En cambio, doctrina es un conjunto de ideas filosóficas que intentan dar una respuesta a algo. Por ejemplo, el socialismo intentó dar una respuesta a la enorme miseria que dejó la revolución industrial. Y el liberalismo fue una reacción contra la monarquía absolutista. De ahí vienen todas las ideas de la república, división de poderes, la centralidad del individuo como sujeto de derecho y no como súbdito del rey. Es decir, que el liberalismo en una época histórica significó algo. Ahora el punto es, en esta época, donde ya no existe monarquía absolutista, ¿qué papel cumple el liberalismo? Y si son realmente liberales los que están acá. Digo esto porque hemos escuchado a estos partidarios de Milei y a toda esta gente que se dice liberal manejar un concepto que es profundamente fascistoide,
que es el concepto de batalla cultural. Es decir, ellos quieren dar la batalla contra la cultura marxista, ¿sí? Una suerte de cultura marxista. ¿Y qué quiere decir cultura marxista? Nosotros ya les quiero decir a la audiencia que nosotros ya lo vivimos con Onganía y se llamó la Noche de los Bastones Largos. Es decir, es prohibir la disidencia en las universidades, en la escuela pública, en los medios de comunicación, destruir todo lo que sea disidencia. Eso es batalla cultural. Eso es el marxismo, ellos le dicen el marxismo cultural, ¿no? Obviamente que es algo, digamos, demasiado general y por lo tanto no quiere decir mucho, pero para esta gente lo que quiere decir es esto, eliminar la diversidad de pensamiento, algo que ya se llevó a la práctica con Onganía y en la Noche de los Bastones Largos, que le significó el país el exilio de las mentes más brillantes en esa época, porque Onganía entró con las fuerzas de seguridad a sacar a las patadas tanto a los estudiantes como sus docentes, violando la famosa autonomía universitaria. Es un planteo que también esbozó Bolsonaro cuando fue su campaña y durante su gobierno, esto de dar la batalla al marxismo cultural. Entonces, estos planteos son planteos abiertamente fascistoides, ¿sí? Y bueno, entendemos que el fascismo y el liberalismo clásico, si se quiere, o el liberalismo entre comillas bien entendido, son cuestiones completamente distintas. De hecho, mira vos hasta qué punto esta gente es contradictoria, eh, que no hay, si vos fueras un verdadero liberal, es decir, ¿qué es lo que define al liberalismo? Que vos defendés la libertad irrestricta del individuo, del proyecto del individuo. Eso es lo que definiría, digamos, un marxista. Perdón, a un liberal. Entonces, ¿qué quiero decir? No hay principio más liberal que el principio de que sobre mi cuerpo yo decido. Entonces, un verdadero liberal tendría que estar a favor del derecho al aborto. Porque el principio de que sobre mi cuerpo yo decido cuándo ser madre, cuándo ser padre, o sea, el individuo decide sobre su cuerpo, es un principio liberal. Para dar un ejemplo, digamos, los marxistas defendemos el derecho al aborto no solamente por este principio, sino por el principio de que no están dadas las condiciones para ejercer esa maternidad, no están dadas las condiciones materiales para ejercer esa maternidad. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que un verdadero liberal hoy tendría que estar a favor del derecho al aborto, tendría que estar a favor de la ley de identidad. Esto de que, bueno, yo decido cómo llamarme, decido, digamos, mi identidad. Y sin embargo, los llamados liberales, encabezados por Milei, están totalmente en contra. Y están en contra a partir de un principio religioso. ¿Sí? Esto de que la vida desde la concepción. ¿Sí? Yo les recuerdo, para hacer un poco de clase de historia, que los liberales de 1880 hicieron un buen trabajo separando los asuntos del Estado de los asuntos del clero. Entonces los liberales le sacaron a la iglesia en esa época el control de los cementerios, el control del registro civil, el control de las escuelas. Es decir, no hay principio más liberal que decir Estado, iglesia, asuntos separados. Y sin embargo, hoy, este principio de iglesia, Estado, asunto separado, lo defiende la izquierda. No hay un solo grupo de estos llamados de liberales que defienden estos principios. Por supuesto que en el interior seguramente uno dirá, bueno, pero hay liberales apoyando el derecho al aborto y qué sé yo, bueno, pero no es ese sector el que emerge, ¿sí? Y estas ideas te llevan inevitablemente a posturas fascistoides, porque esto de pensar de que el mercado regula, de que gana el más capaz y que por lo tanto pierde el menos capaz, no es otra cosa que lo que se llamó darwinismo social, es decir, Spencer. Esto tampoco es un invento, 1890 aproximadamente, esto se llamó darwinismo social. Llevar las ideas de Darwin, la adaptación de la especie, si las especies que sobreviven son las más fuertes por medio de la adaptación, llevarlas a la realidad. Y sirvió para justificar las desigualdades de la revolución industrial, por un lado, pero también para justificar el imperialismo. Es decir, por qué Europa sometía sangre y fuego a los pueblos
digamos, como por ejemplo África. Entonces, advertir a la juventud y advertir a la audiencia de que con la excusa de libertad termina siendo una excusa, porque se esconden ideas que son abiertamente reaccionarias, abiertamente fascistoides. Por eso yo insisto con esto, no les doy la autoridad de llamarse liberal, porque el debate con un liberal sería un debate de otro tipo. Otro ejemplo, un liberal tendría que estar en contra de las dictaduras. Y sin embargo, hay fotos de Milton Friedman, por ejemplo, el creador de la teoría monetaria de la Universidad de Chicago, abrazándose con Pinochet, los famosos Chicago Boys. Si acá mismo hemos tenido ministros de economías liberales en gobiernos dictatoriales. Por ejemplo, el mencionado Onganía o este tipo Martínez de Oz, ¿sí? Es decir, tipos que han apoyado a cualquier dictadura que ha venido en la historia. Por eso es importante señalar esto, no darles la autoridad de llamarse liberales, porque el liberalismo significó otra cosa en una época histórica. Significó la lucha contra la monarquía absolutista, significó la lucha contra el Estado que te trataba como súbdito y podía hacer de vos lo que quisiera. Por eso, siempre la lucha fue por los derechos del individuo, para que el rey no pueda hacer de mí lo que quisiera. Entonces, digamos, el liberalismo tiene una historia, significó algo para la humanidad. Uno no puede decir que el liberalismo es una porquería, no se puede decir eso, ¿sí? Pero no darle a esta gente la autoridad de llamarse liberales, porque sus ideas o son contradictorias o son abiertamente, digamos, fascistoides. Por eso a mí me hizo un poquito de ruido, quizás yo no lo entendí muy bien, Lili, esta diferencia entre la derecha radical y la extrema derecha. Quizás yo no lo entendí muy bien, pero, digamos, en mi caso, yo creo que una cosa lleva a la otra. Es decir, esta gente es de extrema derecha. Por ejemplo, miren, el mejor ejemplo, Milei va a llevar en sus listas a gente que es Ujú. abiertamente procesista. Eh, pero yo no pondría tanto énfasis. Bueno, igualmente esto lo quiero debatir en una segunda ronda para no tampoco acaparar todo, pero es importante tomar nota. Los llamados liberales, los llamados tipos que defienden la libertad, tienden en sus listas a tipos que defienden abiertamente la dictadura de Videla e incluso llegan al extremo de negar, digamos, la cifra de los desaparecidos, como lo hace la extrema derecha en Alemania, que dice que no fueron 6 millones de judíos, sino que reconocen 1 millón. O sea, miren ustedes el nivel de bizarro de la discusión, porque primero que están reconociendo entonces el genocidio, ¿sí? Porque ¿cuál es la diferencia? Reconocen el asesinato, ¿sí? Entonces, es una derecha que tampoco, como vos muy bien dijiste, Lili, no aporta nada nuevo, son las mismas ideas, estrategias que llevan, que vienen de Europa, y hay que ver también si tienen intenciones de aplicarlas. Por ejemplo, lo del Banco Central. Hay que ver si Milei es presidente, lo primero que hace es destruir el Banco Central. Es más, de hecho, con la dolarización ya dijo que sería, bueno, una idea para un poquito más adelante, ¿me entendés? Esto lo dijo en los últimos días. Entonces, hay que ver si son ideas que defiende o no, o estrategias publicitarias, estrategias de propaganda para instalarse y generar un shock y que todo el mundo esté opinando de esto. Pero sin embargo, me parece importante advertir que este tipo de personajes emerge producto de una sociedad en crisis. Esto es lo importante. En otro tipo de contexto, de una economía más estable, con más perspectiva, estos tipos no pasarían más de personajes pintorescos en un sketch de Marcelo Tinelli. No pasarían de eso. Es decir, evidentemente la crisis, la desesperación, la falta de perspectiva es un caldo de cultivo, un campo orégano, como quien dice, para que emerjan este tipo de personajes. Vos fíjate que el discurso de la dolarización
se puede desarmar muy fácilmente. Es simplemente hacer una división entre los pesos circulantes en forma de salarios, jubilaciones, plazos fijos, y los dólares que tiene el Banco Central. Es simplemente hacer una división. Vos lo dividís y lo que te da es que el dólar tendría que estar 4 lucas, 4.000 pesos. ¿Me entendés? O sea, totalmente una súper recontra mega devaluación. Totalmente inviable. Si ya las cosas están caras con un dólar a 400, un dólar a 4.000 ya es inexplicable. Pero, ¿por qué la gente agarra la propuesta de la dolarización? Porque evidentemente hay un nivel de confusión, hay un nivel de desesperación y estamos con un sector de la clase trabajadora que, bueno, digamos, frente al panorama, no sabe, bueno, para dónde disparar. Es importante un dato que tiran las encuestas, y yo con esto cierro. El partido de Milei, como partido, La Libertad Avanza, está perdiendo las elecciones. Por ejemplo, hubo elecciones en Jujuy y no hizo una buena elección. Pero Milei como persona, él gana. Esto es muy interesante. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, el partido pierde, pero cuando vos haces la encuesta y le preguntás por él gana. Quiere decir que el voto a Milei no es un voto a las ideas de Milei, sino que es un voto bronca, es un voto enojado. Ajá. Es interesante para que podamos reflexionar que no es tanto la fuerza de Milei, no es la fuerza de esta derecha, sino la debacle de los otros. Claro. Si no lo entendemos así, nos vamos a comer el verso de que tenemos que votar el peronismo para que no gane la derecha. O tenemos que votar a Cambiemos para que no, a la Reta para que no gane la derecha. Y no entendemos que es la debacle de Juntos por el Cambio, la debacle del peronismo, la que alimenta a los Milei. Si no superamos esta situación, el día de mañana vamos a tener no uno, vamos a tener 3 o 4 Milei. ¿Se entiende? Es interesante esto para no comerse el famoso verso del mal menor. Claro. Es decir, vuelvo a votar a la Reta, voto a Macri para que no gane este otro que es más malo. Lo voto a Massa, que ya sabemos que es un personaje oscuro, para que no gane este otro que supuestamente sería más malo todavía. Es decir, la famosa teoría del mal menor. Y yo les recuerdo que en el 89 muchos activistas decían en el 89 que había que votarlo a Menem, porque si votábamos a Angelos, Angelos iba a privatizar todo. Desde el 89 que sabemos que la teoría del mal menor no existe. Bueno, gracias, Walter. Me parece muy importante esto de que nos recuerdes lo que históricamente significó el liberalismo, ¿no? En su momento. Eso es fundamental, digamos, para poder ver que por ahí es un uso, mal uso de la palabra, digamos, ¿no? Después, por otro lado, sí, lo que te quería aclarar, que la distinción que hacen entre derecha radical y ultraderecha es en el sentido de no por lo fascista de las ideas o conservadoras ideas, sino por las estrategias y la ambición de llegar a los lugares de poder, digamos. La derecha radical, fascista, conservadora, hace alianzas e intenta, el ejemplo clásico es el de Meloni en Italia, para llegar al poder, al Parlamento y para llegar al gobierno, ¿no? Claro, claro. O sea, tiene una estrategia de poder. Los otros son meramente agitadores y. Claro. Exacto, eso es lo que ¿viste? Los que se dedican a esto hacen esa división. Y después, con respecto a lo que vos dijiste, a mí me interesaría, y después ya, digamos, le damos la palabra a Luisa, ¿quiénes son los que acompañan a Milei? Dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? Lo tomo un poquito del libro de la Reconquista Autoritaria,
Una es Victoria Villarruel. Proviene de una familia de militares que reivindica el accionar de las Fuerzas Armadas en el terrorismo de Estado. Esta abogada y líder de una ONG vinculada a la reivindicación de otra memoria afín a los militares en la dictadura, señala que gran parte del caos que vive nuestro país es producto de una izquierda que cuenta con buena publicidad, pero que cuando ha debido calzarse los fusiles de lo hecho, disculpen, que cuenta con buena publicidad, pero cuando ha debido calzarse los fusiles, lo ha hecho sin arrepentimiento alguno. De este modo, Villarroel adopta una posición revisionista sobre lo sucedido en la última dictadura y exige una vuelta del servicio militar obligatorio. Respecto de los usos de la historia por parte de Vox, que es el partido de derecha radical de España, para el caso argentino, Villarroel también firmó la Carta de Madrid. Después podemos ver qué es esto de la Carta de Madrid, porque es todo el intento de unificar la derecha de distintos países. Otro, esto es interesante por lo que vos decías de Massa, es Ramiro Marra. Uno de sus principales colaboradores en La Libertad Avanza, Ramiro Marra, estaba inicialmente con Sergio Massa y luego con Roberto Lavagna. Las oficinas que Milei usó eran las de Massa. No olvidemos que Massa viene de la UCD, el partido de Alzogaray, y que estos de alguna manera son herederos continuadores de la UCD, el partido de Alzogaray. Bueno, Marra viene de tradición peronista y muestra cercanía con Massa, ex UCD, Unión de Centro Democrático, en su armado político. También ha esbozado lo que denomina, hoy estoy media lenta, también ha esbozado lo que denomina como el movimiento antipiquetero, contra los cortes de calles por parte de los movimientos sociales. Así, digamos, tenemos varios de los que acompañan a Milei, digamos que no tienen un currículum, sino que tienen más bien un prontuario. El cineasta y abogado Santiago Oría es también parte del equipo de campaña del economista de derecha radical. Su abuelo fue candidato a vicepresidente de Álvaro Alzogaray y proviene de una familia ligada al liberalismo de clase alta. Tuvo en forma previa su paso por el PRO, veamos de dónde vienen todos, trabajando para Esteban Bullrich. Sin embargo, defiende la necesidad de la derecha de pasar de un liberalismo de élite a un liberalismo popular. Es lo que dicen ellos. Hay otros que están ligados a Milei, como Viviana Canosa, conductora de un show en el canal A24, quien es funcional a Milei al estimular la antipolítica. Canosa fue la presentadora del libro de Milei, El Camino del Libertario, en la Feria del Libro de 2022, mostrando la simpatía y asociación que existe entre ambos. El otro es Carlos Maslatón, un excéntrico millonario libertario, ex miembro de la UCD, que está en disputa, plantean acá también, que está en disputa, digamos, planteando, por ejemplo, de ir a internas en las elecciones del 2023, este señor Carlos Maslatón. Pero bueno, forman parte del equipo Milei, Maslatón, Marra y Villarruel. Y bueno, vemos de dónde vienen. Tirando del hilito, vemos de dónde vienen. Bueno, no quiero extenderme más con esto, pero me parece importante también ver cuál es el prontuario de sus compañeros de La Libertad Avanza. Luisa, te dejamos entonces que nos comentes
¿Te parece después No, de me río tanto? por no llorar, no es que me río por no llorar. Por favor. Yo ustedes saben que no soy muy de hablar concienzudamente de política, pero sí como ciudadana y como... La verdad que les agradezco mucho este panorama y tengo algo muy claro, sé a quién no voy a votar, porque yo noto contradicciones absolutas. Y, y me da miedo la juventud, porque nosotros que tenemos, bueno, somos jovencitos, tenemos cierta edad, hemos atravesado, vos decís Alzogaray, y así, ¿no? Lo hemos atravesado en nuestra adolescencia, en nuestra niñez, Hay la que pasar vida de nuestros padres. Sí, Walter. Garay, hay que pasar el invierno. Ay, sí. Y lo hemos vivido en nuestros hogares cuando siendo adolescentes, ¿no? Hay que pasar el invierno, por favor. Bueno, entonces toda esta historia de la gente que no sabe quién está atrás de este personaje, eh, hay que escuchar, ¿no? A los que se postulan, hay que escuchar lo que dicen, pero darse cuenta de las contradicciones que hay en lo que dicen. Porque, por ejemplo, acá tengo algunos dichos del señor Milei. Dice que, bueno, en una nota se ve que le hicieron. El diputado Javier Milei no solo volvió a reivindicar el arancelamiento de la educación, sino que ahora afirmó que en el caso de ser electo presidente, eliminaría el carácter obligatorio que tiene. El sistema de la obligación no funciona, dice Milei. Cambia el sistema. El tema de la obligatoriedad es querer controlar a los seres humanos e imponerles tu patrón moral. Como si él no lo hiciera, ponele. Son contradicciones. Si quiere estudiar, estudia. Obligar no me gusta, dice el señor Milei. Y, y además otra cosa que dice. Además, espérate que esto es mortal, ¿no? Que además este señor, el libertario, como se llama, consideró que no hay educación gratuita en el país. Alguien lo tiene que pagar. Pagar los impuestos. No existe el gratis. Alguien paga, como si no estuviéramos pagando. ¿El sistema, cómo está ahora, funciona bien? Le preguntan. Bueno, y va contra la educación y dice que el 60% de los chicos de 10 años no lee ni entiende su texto. En matemática estamos peor, dijo el referente bueno. Y además dijo, por último, el último, dice que hay un Estado fallido, que todo lo que hace lo hace mal. Las instituciones tienen que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado. Primera, Ahí va, o sea, el marxismo cultural. contradicciones. Claro, el O sea marxismo que yo cultural, digo, esa cultural que ellos dicen. claro, yo digo, Walter, cuando uno escucha a un candidato, tiene que ver si eso que nos dice va a ser posible. Lo dice, nos miente, pero los que tenemos cierta edad ya sabemos las mentiras de los candidatos. ¿Es posible que haga eso cuando llegue al poder? ¿Es para mejor? ¿Es para... Tenemos que saber discernir eso antes de votar. ¿No es cierto? A mí me asusta. Me parece que esto se llama lo que le dicen la provocación estratégica, que tampoco lo inventó Milei, lo saca de los partidos de derecha radical de Europa. Es decir, toma un tema irritante, lo larga para que los medios lo tomen y se debata alrededor de ese tema y se hagan conocidos y crezcan. Esto recibe el nombre de provocación estratégica y no se usa acá, se usó en todos lados, en América Latina, en Europa. Sino, fijémonos, la Meloni, cuando era más jovencita, era admiradora de Mussolini y lo dijo, y está grabado, y está en archivo y demás.
luego se van acomodando y acomodando el discurso y lavando. ¿Por qué? Porque quieren llegar al poder, digamos. Van ocultando lo anterior, suavizándose o no. Como estos están, entre comillas, creciendo en algo, porque es en el AMBA, digamos, donde no tienen una estructura política. No es un partido con estructura política, por eso no les va mal les va mal en el interior. Pero bueno, están en el proceso de largar estos temas irritantes para hacerse conocer y generar una charla, un debate, ¿no? Claro, ahora Recordemos. fíjate, Lili, qué grave que es esto que dice esta persona, ¿no? Con respecto a la educación. A ver, es más para acrecentar el analfabetismo, el no ir a la escuela. ¿Cómo va a arancelarse así? Que tenemos una educación gratuita. Todavía tenemos un índice de analfabetismo, pero extremo. ¿Qué sucedería con este sistema? No, nada que ver directamente, como yo digo, ¿no? Yo sé muy poco, ¿no? De estas situaciones, pero siempre lo dije que, bueno, al poder le conviene el pueblo ignorante, al poder le conviene el pueblo que no sepa, que no estudie, para poder llevarlo de las narices. Es verdad, esto es así. Y este señor viene a más todavía. Estamos hablando de un retroceso, sabemos que la ley 1420 de educación pública, laica, gratuita y obligatoria en el año 1884, cuando se pudo masificar la educación primaria, luego a posteriori la secundaria, crecieron las universidades, los profesorados, es decir, ¿cuántos años queremos retroceder? Yo, digamos, a mí siempre se me ocurre a la derecha se la combate, no se discute con la derecha, pero realmente discutir esto, un retroceso de 100 años, 100 y pico de años, bueno, ¿qué podemos decir? A ver, no sé, Walter, a ver, Vos sabés que profesor. eh, manejaron un concepto que a mí se me había escapado en un principio, pero que demuestra esta idea de que yo quería manejar de no darles la autoridad de llamarse liberales, porque el liberalismo significó algo para la humanidad. El hecho de la antipolítica, el fuerte discurso antipolítica, es un discurso abiertamente fascistoide, porque la antipolítica es esto, es la intolerancia al otro a pensar distinto. Pero también yo quiero hacer énfasis, y muy bien en asociarlos con los viejos UCD, que se había disuelto allá por el 93, lo disolvió, Álvaro Sodara disolvió su partido para incorporarse a las filas del PJ con Menem. No sé si ustedes lo recuerdan, pero allá por el 92-93, Álvaro Solgaray fusiona su partido con el peronismo. Y de ahí viene Massa. Massa era de la juventud de la UCD, no es un peronista puro. Pero todo este discurso antipolítico también refleja de que detrás de las ideas de la libertad y la democracia, supuestas ideas justas, se esconde un fuertísimo discurso, digamos, intolerante. Ahora, el tema es el siguiente, no son después, como vos bien dijiste con el caso de esta chica italiana, después no pueden llegar a ser tan fascistas como quieren. Porque en el medio está la lucha de clases, las condiciones políticas. No es que surge un dictador y enseguida surgen los campos de concentración. No es así porque tiene que haber una derrota de la clase obrera, una derrota de determinados intereses, una complicidad internacional. Es decir, tiene que darse un montón de condiciones. En el caso de Melosi era la de Italia, ¿no? En el caso Meloni, de Meloni, Meloni, de ella los hermanos de Italia, sí. ella asumió con un discurso fuertemente anti-Unión Europea. La derecha europea hace campaña con el famoso Brexit, es decir, la destrucción de la Unión Europea y la salida de sus países, y sin embargo, ahora estando en el poder, es al revés, se dio vuelta. De hecho, ella apoyaba a Putin en la guerra contra Ucrania, contra la OTAN. Entonces, muchas veces esta gente, cuando toma el poder, después, bueno, hay toda una serie de condiciones políticas,
intereses de su propia clase social a veces, ¿no? De choques de intereses de su propia clase social que no les permiten desenvolver a fondo el programa que ellos quisieran. Por ejemplo, acá está el ejemplo de Macri, que Macri quiso irse del Mercosur y unirse al otro bloque, que es el bloque de la Alianza del Pacífico, que es el bloque que es formado por Chile, Colombia y México, que está adherido al Tratado de Libre Comercio, cosa que en el Mercosur no está permitido adherirse al Tratado de Libre Comercio. Y encontró el freno de un sector, en este caso, la burguesía industrial, al que no le conviene cerrar, digamos, el mercado brasilero. Entonces, muchas veces, esta gente en la oposición vociferea determinadas cosas, pero después cuando llegan el poder, hay toda una serie de condiciones que no le permiten desenvolver el programa político que quisieran. O sea, no pueden ir a fondo porque no tienen las condiciones políticas para ir a fondo. Pero sin embargo, a mí me gustaría reforzar esta idea, ¿no? De que no es tanto la fortaleza de ellos, sino la debacle de los otros. Porque el discurso antipolítica no calearía tan hondo si no nos hubieran prometido salariazo y revolución productiva, o no nos hubieran prometido de que con las LELIC se iba a pagar a los jubilados. Y etcétera, 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 etcétera. Es decir, que el discurso antipolítica cala en un sector de la sociedad, pero tiene una lógica. Nosotros no podemos decir que simplemente nuestros compañeros, trabajadores, compañeros de trabajo, de gente, digamos, común y corriente, está simplemente equivocada al adoptar el discurso antipolítico, porque el discurso antipolítico tiene una razón de ser y tiene que ver con la decepción que ha significado, bueno, todos estos gobiernos, desde en su momento Alfonsín, Menem, lo que fue el fiasco del gobierno de la Rúa, bueno, las crisis sucesivas que venimos sufriendo, después el debate que fue con el gobierno de Macri, ahora Alberto, es decir, digamos, no es tanto la fortaleza de ellos, sino la debacle y la decadencia de los partidos del régimen. Porque si no, yo insisto con esto, nos estamos comiendo el verso del mal menor. Hay que votar a este o aquel, porque si no gana este otro. Y si gana este otro, es peor. Y no entendemos que no es la fuerza de él, no es la fuerza de sus ideas, sino la desconfianza de los otros. Es decir, el voto a Milei, un voto es básicamente un voto bronca. Un voto bronca y un voto, si se quiere, confuso también. Mirá, uno que está todo el tiempo en contacto con la gente y debatiendo, cuando uno decía hace unos años atrás, che, parece que esto se va, la economía se va, entramos en una crisis, vos encontrabas gente que te decía, no, no seas tan negativo, siempre tan pesimista, pero vos ahora hablás con la gente, hablás con los compañeros de trabajo, decís, che, esto va derecho a una crisis, y no hay nadie que te lo discute. No, es más, te dicen, se larga, se estalla todo, Claro. se pudre Entonces, todo. frente a esto de que sabemos que estalla, hay una enorme confusión en los trabajadores y bueno, ¿cuál es la opción? ¿Hacia dónde vamos? Porque ya probamos esto y nos decepcionó. Ya probé con esta fuerza política y terminó en el FMI, las LELIC y las LEVAC y no funcionó. Ya probé con aquel y no funcionó. Y entonces, ¿con quién pruebo? Entonces yo quiero insistir esto, ¿no? No es tanto la fortaleza de esta nueva derecha, de esta derecha radical, sino es la decadencia de los partidos del régimen. Sí. Sí, me parece muy bien, Bárbaro, que insistas con esto. Yo pensaba algunas cuestiones, digamos, porque quisiera leerles esto, algo de los resultados de las elecciones del 2021. ¿Y dónde obtuvo Milei más votos? Porque también aquí es donde hay que dar una batalla, ¿no? Y
y dice así: en las elecciones intermedias del 2021 en la ciudad de Buenos Aires, donde el Frente de Todos obtuvo más votos en la comuna 8, la Libertad Avanza llegó al 19%, según se ha analizado. La mejor elección de Javier Milei fue en la comuna 8, Villa Soldati, Villa Riachuelo, Villa Lugano, reducto de sectores sociales identificados con el antisistema. Allí sacó 19,18%. A su vez, donde Juntos por el Cambio es más fuerte, la Libertad Avanza obtuvo un voto menor, alrededor del 17%, es decir, en Recoleta, Palermo, Belgrano, Colegiales, donde Juntos obtuvo una votación por arriba del 50%. Digamos, también, ¿qué sectores se explota de esto? A mí, aparte de toda esta reflexión tan interesante de que vos hacés de la debacle de los otros, que hay que centrar ahí, dos cositas quisiera agregar por ahí desde un punto un poquito más psicosocial. El miedo que circula en la sociedad, que por ahí no es consciente, además de la bronca, ¿no? Porque creo que son los dos elementos. Por un lado está la bronca y por el otro lado está el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a caer, miedo a perder lo que la gente consiguió con mucho esfuerzo. No necesitamos dar detalles de la situación de los jubilados, de los docentes, de la gente que trabaja y que no llega a fin de mes. El miedo a caer cada vez más hacia abajo, digamos, en la escala social. Yo creo firmemente que si no hay algún parate con esta situación, vamos, de que va a salir de parte de las masas a la africanización de la Argentina, digamos, a parecernos a Haití de alguna manera. Nos están empujando con un yunque hacia abajo, nos están empujando hacia abajo. ¿Y qué alternativas hay frente a este miedo que a veces inconscientemente mueve a la gente? Está, por un lado, generar confianza, generar colectivo e ir para adelante, avanzar. Y por el otro lado es la propuesta de la derecha retroceder a lo anterior, a las épocas de las jerarquías, a las épocas de mayores desigualdades, a la monarquía. ¿Qué es lo que están planteando, digamos? Como lo plantea en educación, retroceder antes de 1884. Es decir, siempre hay dos alternativas frente a esta situación de miedo y bronca que está latente en la población, justamente por esto, por una situación concreta, porque los políticos es objetivo que han fracasado. Digamos, es un dato de la realidad. Entonces, generamos confianza, creamos colectivos, vamos hacia adelante, o la otra propuesta es retrocedemos a una situación anterior, ¿no? Bueno, no sé, Luisa, ¿qué querés aportar? Recién entró Clelia, Lili. Hola, Clelia, ¿cómo estás? Entró. Estamos ya terminando, pero te escuchamos. Sí, así te escuchamos. Pon el micrófono, destacha tu micrófono y ahí nos vas a saludar y ahí Sí, está. buenos días a todos. ¿Se me escucha? Sí. Muy bien. Buen día. Buen día. Hemos hablado, así que ahora te toca a vos. Bien. No sé si el tema que voy a tocar se ha tocado, porque voy a escuchar este programa luego. Ajá. Pero lo que a mí me llama la atención en el caso Milei concretamente, es el espacio que se les da en todos los programas de aire, en la televisión de aire y también en el cable. Aparece permanentemente y es entrevistado con una asiduidad, pero llamativa. ¿Tocaron este tema?
No, en los medios no, así que si querés comentarnos, te escuchamos. Sí, aunque hay otras alternativas políticas, no aparecen en absoluto con la asiduidad que aparece este hombre, al que muchos políticos de larga trayectoria lo califican de delirante. Políticos que incluso podrían estar de acuerdo con él en muchas de sus propuestas. Sin embargo, no es bien calificado por gente ya conocida en el mundo político. Y a pesar de todo esto, está permanentemente en los medios de comunicación. A mí me resulta llamativo. A mí no, Porque Clelia, disculpame que te interrumpa, a mí no, porque esta persona viene con esa estrategia. Él primero se hizo absolutamente mediático. ¿Cuánto hace que lo vemos en los medios? Para ahora darnos un mensaje terrible. Sí, discúlpame, seguí nomás. no, por favor, me parece muy bien lo que decís, pero esta persona debe tener esa intención, porque no tiene trayectoria política anterior, no tiene, como podría tener, qué sé yo, López Murphy, para dar un ejemplo, una larga trayectoria política con gente que lo apoya. No, es salido como de la nada. Él puede querer lo que quiera. Lo que me llama la atención es la actitud de los medios en sí, de cuántos medios he visto, aún los que parecen pluralistas, que llaman a todo el mundo. Por ahí uno ve a una Miriam Bregman, le dan 1 minuto y medio, y a él le dan media hora de programa largo, donde puede despachar todas las cosas que dice, algunas francamente ridículas, y bueno, no lo puedo creer. Es preocupante, da mucho miedo, es verdad, Clelia, sí, sí. Realmente sí, porque digamos, no es la primera vez en la historia que se ve aparecer un personaje extravagante y aparentemente, bueno, es un loco, dice pavadas, esto no puede ser, y luego arrasa con todo. Exacto. Es más, el aspecto que tiene, por ejemplo, el peinado, está cuidadosamente hecho. No creo que en su casa esté así. Eso está pensado para dar cierta imagen, porque esto es una cosa de la política actual. Importa la imagen, no la relación carnal y real que antes tenían los políticos con la gente. Cuando fue ya política de masas, era la masa y el líder, pero lo veían ahí delante. Ahora lo que se ve es la imagen. Y eso es trabajado, producido, arreglado previamente. Con Y premeditación y alevosía, diría yo, Clelia, con con premeditación premeditación. y alevosía. Es muy notable esto que pasa. Son gente que está asesorada. Entonces, ese aspecto así como de loco juvenil, les gusta a los jóvenes. Y hoy, mientras descansaba un rato, puse la radio y resulta que estaban haciendo así a los apurones una encuesta por la calle. Y los 2 chicos jóvenes decían que ¿a quién votarías? A Milei. La mayoría de la gente no sabe qué hacer. Alguno que otro apareció diciendo la izquierda. Otros dijeron a los que están todavía. Pero me llamó la atención que los pibes lo votarían a Milei. Y yo pienso que es
la imagen sobre todo. No se detienen a pensar en las cosas que propone. No sé si aporta algo. Sí, a mí me parece que sí, un poco lo que yo había tomado, que es el libro La Reconquista Autoritaria, dice exactamente lo que vos decís. Milei tiene el apoyo de los medios tradicionales para su crecimiento, que le han dado extenso tiempo en los horarios de más rating para exponer sus ideas, entre ellos La Nación, América y TN. Aparte trabaja para Eurlequian, él, digamos, o sea que A24 le da el tiempo de sobra. Es empleado de Eurlequian, que tiene el aeropuerto y América y demás, si no me equivoco. Bueno, está todo dicho. Está todo dicho, entonces. Sí. Es un personaje de cierta peligrosidad, porque llevaría al paroxismo el sistema en que se está. Es decir, no es lo novedoso que querrían mostrar de él. No es tan novedoso, la forma es la novedosa. El resto ya lo conocemos, no es nuevo. Bueno, queda la pregunta mía es para la semana que viene, porque es difícil. ¿Cómo hacemos para no hacer desaparecer a este tipo de personajes que nos aparecen? Está bien, vos nos hablaste del caldo de cultivo, Walter, ya sabemos por qué aparecen, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer para no hacerlos desaparecer, pero por lo menos bajar su no sé si no sé si llamarle éxito, pero su aceptación en la juventud y demás? ¿Cómo hacemos? Sin que, o si no, que parezca un accidente. Bueno, a ver, Mejor ¿querés? Vamos cerrando unos minutos sí, para por cada favor. Así que bueno, le damos la palabra a Walter y después, chicas, si ustedes quieren No vamos. agregar algo más. No, miren, Por mi calle. con esta derecha, nosotros no le podemos simplemente oponer una batalla cultural tampoco. Es decir, hay que dar una lucha política. Es en la lucha política en donde todo su discurso se cae y sale, digamos, el verdadero ser. Es decir, por ejemplo, acá hemos estado hablando en este programa de jubilaciones, de la lucha por la obra social, ¿entendés? Es decir, es en la lucha, porque ¿dónde está esta gente? En la lucha cotidiana de la clase obrera. ¿Dónde está? Es ahí, en la lucha política, donde nosotros vamos a luchar, digamos, y vamos a desenmascarar los discursos falsos de esta gente. Pero yo quisiera decir una cosa, miren, una vez alguien me contó una anécdota que trataba de recordar quién fue, y van a tener que disculparme, pero decía que un remisero, uno de estos manejadores de aplicaciones, ¿no? Uber y demás, venezolano él, le decía que no es posible que en Argentina pase lo que pasa en Venezuela, porque en Venezuela cada uno está imbuido en su propio mundo. Es decir, en Venezuela rige el individualismo más extremo. En cambio, decía el venezolano, acá en Argentina es distinto. Al argentino le interesa lo que le pasa al otro. Y yo recuerdo un discurso de Cristina que dijo, que es la única vez que yo coincido con ella, que decía que en Argentina no están dadas las condiciones políticas para que surja un Bolsonaro. Lo que sucede es que inmediatamente después Cristina hace una apropiación política, ¿no? Ella dice, bueno, no es posible porque mi gobierno fue de izquierda y mi gobierno sancionó esta ley, la UH, esta otra, respetó los derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en algo sí coincidimos. Es decir, Bolsonaro, cuando ganó con el 50 y pico por ciento, ganó con un discurso abiertamente intolerante, abiertamente xenofóbico, homofóbico, abiertamente derecha,
y que las condiciones políticas de este país y nuestra historia, que tenemos una historia de haber combatido a todas las dictaduras militares, estoy seguro que esta derecha, tarde o temprano, o mejor dicho, más temprano que tarde, se va a terminar por encontrar la resistencia de la clase trabajadora que va a impedir que lleve adelante siquiera el 10% de sus ideas. Sí, sí, no se pierde, es acumulativo, digamos, la historia que tenemos. Pero bueno, yo quiero cerrar, digamos, haciendo mención que el pensamiento de derecha es un pensamiento simple, muy sencillo, que se basa en lo concreto, es decir, sí, estamos mal, digamos, pero no se profundiza por qué, no sé, queda en la superficie, es muy elemental el pensamiento. Y esto cómo se contrapone con un pensamiento, con historia, hay que hacer un corte en la historia para ver por qué estamos mal, y con educación política que la tuvo la generación del 70 y que ahora se ha perdido, digamos. Entonces, hay que leer entre líneas, profundizar, abstraer, es un esfuerzo, digamos, para la gente en malas condiciones, poder realizar esto. Y aparte porque socialmente no es lo que está imperando. En el 70 imperaba el debate político, la discusión todo el tiempo, digamos. Pero yo creo que de alguna manera, y de ahí el importante papel de la escuela también, hay que intentar salir de ese pensamiento sencillo, concreto, elemental, que está situado en el presente, para hacer un corte en la historia y para profundizar la educación política. No por nada aumenta el voto en donde son los sectores más oprimidos con menor educación. Y no hablo solo de la educación de la escuela, hablo de esta cosa de la educación política que en algún momento estuvo en el ambiente debatiéndose de todo, digamos, hacia dónde vamos, qué queremos, qué es el Estado, qué educación queremos y demás. Eso está faltando hoy día. Hay que reconocer que está faltando la discusión generalizada de pensar hacia dónde vamos, qué queremos, qué educación queremos, qué salud queremos. Bueno, simplemente eso quería dejar como cierre. Luisa, Clelia. Gracias, Lili. Cuando quieras nos vamos, ¿eh? Saludito final, ¿eh? Estamos pasaditos, Bien, ¿eh? Clelia, sí, ¿algo más? sí, saludar a todos y agradecer, y disculpen mi tardanza de hoy, son causas que no puedo evitar. Y una última reflexión basada en lo que acabas de decir, Liliana. En realidad, establecer relaciones entre los fenómenos no es sencillo, ni está a la vista. Establecer relaciones es lo que hace que, por ejemplo, sepamos que la Tierra es redonda y no es plana. La visión sencilla y primera nos dice que es plana, pero hubo quien la pensó más allá. Pienso que con la historia y la sociedad pasa lo mismo. Y vos lo acabás de decir de otra manera. Es lo último que quería agregar, y gracias por todo. Bueno, gracias, Clelia, que estás ahí, a pesar de la dificultad. Gracias, Luisa. Gracias, Walter, por tu claridad. Y bueno, adelante con los chicos que te necesitan. Gracias a la Radio Conciencia Top New por darnos este espacio. Y nos vemos en la próxima y nos escuchamos con un tema de interés.